Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Efeméride del día de hoy. Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, 29 de agosto. En 1945 se llevó a cabo el primer ensayo nuclear. Fue en el desierto de Alamogordo, Nuevo México. Desde entonces se han realizado más de 2.000 pruebas nucleares en todo el mundo, y ello sin tener muy en cuenta los daños a poblaciones y ecosistemas. Si bien antes los ensayos eran una muestra de poderío militar y sofisticación científica, actualmente se centra más la atención en las aterradoras consecuencias del uso de este tipo de armas y de sus ensayos, generando muerte, destrucción y un enorme impacto medioambiental a través de la radiación. Por ello, en 2009, la Asamblea General de la ONU aprobó por unanimidad la Resolución 6435, declarando el 29 de agosto Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Efeméride del día de hoy. Alcohólicos Anónimos es una organización internacional sin fines de lucro que ayuda a las personas que luchan contra la dependencia al alcohol. Si usted o alguien que conoce está lidiando con esta enfermedad, Alcohólicos Anónimos puede ser un recurso útil y eficaz para el camino hacia la recuperación. Alcohólicos Anónimos Sección México. Mayores informes en el grupo de tu comunidad. Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos al 97.3 Noticias con la mejor información del oriente del Valle de México. El día de hoy jueves 29 de agosto, siendo las 2:05, vamos a entrar a temas informativos, pero antes les recordamos que nos pueden seguir por medio de nuestras páginas oficiales de Nesa Radio 97.3 FM, como lo es YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Asimismo, les agradecería mucho que hicieran donaciones en nuestra página de Facebook con la opción de donar estrellitas. Recuerden que 99 estrellitas equivalen a 20 pesos mexicanos, siendo esta una donación bastante modesta. También agradecemos a la directora y licenciada Rocío Román Fernández, así como al licenciado Federico Alejandro Reyes Figueroa, por darnos la confianza, y de igual manera a nuestro compañero que nos apoya en controles técnicos y en la producción, a Ariel Loya. Con esto nos vamos a la sección de qué hablaron los periódicos nacionales. Hola, ¿qué tal? Excelente tarde de este jueves 29 de agosto del 2024. Mi nombre es Ariel Loya y el día de hoy te vengo a platicar de qué hablaron los periódicos nacionales justamente el día de hoy. Milenio, Excelsior y El Universal nos comentan que los trabajadores bloquean acceso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en protesta contra la reforma judicial. Por tercer día consecutivo, la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido el escenario de protestas contra la reforma al Poder Judicial. El Sol de México y La Jornada nos comentan que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma mayoría calificada de la 4T en la Cámara de Diputados. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del INE que otorga a Morena, Partido Verde y PT la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Ahora pasemos a la cadena independiente, a los medios de comunicación. CIMAC Noticias. Ifigenia Martínez entregará banda presidencial a Sheinbaum. A escasos días de la histórica transición del poder presidencial que le otorgará la vestidura a la primera presidenta de México, se dio a conocer que será Ifigenia Martínez quien asumirá la presidencia de la Cámara de Diputados y por tanto será la mujer que entregue la banda tricolor a Sheinbaum. La prensa. Se inunda bajo puente en el Boulevard de la Santa Cruz en Naucalpan. La circulación se vio afectada debido a que el chofer de un tráiler no midió la altura y chocó contra el techo, terminando volcando en uno de sus lados. Reporteros en movimiento. Gobierno entrega útiles escolares en Texcoco y Chicoloapan. Miguel Ángel Hernández Pejel, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, enfatiza que la educación es un derecho, no un privilegio,
al encabezar ceremonias de inauguración del ciclo escolar en escuelas de Chicoloapan y Texcoco. Ahora pasemos a las colaboraciones del 97.3 Noticias. Como primera colaboración estará Salvador Cañas con sus recomendaciones de cine, música y televisión. Después mantendremos comunicación con el reportero en movimiento, Félix Hernández. Posteriormente estará Emiliano Carrillo Carrasco, doctor en Derecho, miembro del Consejo Consultivo de la Organización de Abogados en México. Y para finalizar tendremos a Mario Antonio Núñez con su breviario de noticias. Así que no te despegues del 97.3 Noticias porque nuestros locutores del día cuentan con información importante y relevante. Yo soy Ariel Oya, pero nos sintonizamos el día de mañana con más portadas y más colaboraciones. Regresemos a cabina. Pues recuerden que estamos completamente en vivo. Le agradecemos a Ariel Loya por estas sección de que hablaron los periódicos nacionales, y ahora nos vamos con la conferencia de prensa en la mañanera. Dio inicio la conferencia de prensa con el presidente López Obrador desde el Salón de Tesorería en el Palacio Nacional, cediendo la palabra al director de la Conagua, Germán Martínez, donde destacó que 16.720 productores agrícolas fortalecieron la soberanía alimentaria e informó que las lluvias de las últimas semanas han ayudado al llenado de las presas del país, las cuales la mitad se encuentran a un 70% de su capacidad en promedio. En otro de los puntos y siguiendo con la mañanera, el jefe del Ejecutivo Federal ante las protestas de alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM se dirigió a la comunidad estudiantil para decirles que los están engañando y sostuvo que la iniciativa busca limpiar la corrupción. Para terminar la conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador habilitará mesas de diálogo entre el gobierno federal y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, pero solo si hay avances importantes, enfatizando que Vidulfo Rosales ya no acudirá a la última reunión en Palacio Nacional. Y ahora nos vamos con una nota importante, y es una denuncia anónima por parte de una ciudadana de Texcoco, con información de la redacción de Nesa Radio para la población en general del municipio de Texcoco, y los alrededores. Se les hace un atento llamado a que cuiden, ya que en varias cadenas de comercios populares se están presentando con frecuencia los famosos carteristas. A la ciudadana en cuestión y a otras 3 personas el día de ayer, miércoles 28 de agosto, sufrieron de un robo dentro de las instalaciones del comercio Gran Patio Texcoco, enfatizando que esto es de manera preocupante, ya que se le informó al personal y no se tomó cartas en el asunto, no siendo esta la primera vez que sucede, ya que nos comenta que unas horas antes en el mismo comercio se robaron un automóvil, manifestando que se preocupa más que nada por los adultos mayores que acuden con mayor frecuencia a estas instalaciones, esperando que las autoridades correspondientes tomen esto con más importancia y decidan intervenir ante estas cuestiones. Y ahora, continuando con más información en el ámbito cultural, exposición dual Los Fantasmas del Lago. Con información de la redacción de Nesa Radio, la Secretaría de Cultura y Turismo y el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl te invitan a la inauguración de la exposición dual Los Fantasmas del Lago, a cargo del arquitecto Juan Pablo Buendía Arrieta y la artista cubana Iris Leiva Acosta. Te esperamos en la inauguración este viernes 30 de agosto en punto de las 16 horas, y si no puedes asistir a la inauguración, puedes asistir a lo largo del mes de septiembre para poder visualizar esta exposición. La sede es en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, en la colonia Virgencitas, aquí en Nezahualcóyotl. Y con esta información nos vamos a un corte de estación y regresamos. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Ya sabes que en la vida hay retardas cosas que duelen, pero no vale la pena perderla, solo para que deje de doler. Y no la vayas a regar, la cosa es bien sencilla, si te metes fentanilo seguro vas a quebrar. Tenía muchos compas que ya no he vuelto a ver, ya no es divertido.
Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. El dengue es una enfermedad que se transmite por picadura de mosquito y puede ser mortal. Si presentas fiebre y síntomas como dolor de cabeza, náuseas, vómito, molestia muscular o articular, dolor detrás de los ojos, sarpullido y malestar general, acude a tu unidad médica. Puede ser dengue. No te automediques. Aunque hayas tenido dengue en el pasado, es posible volver a contagiarse. Mantente alerta. Que no te pique el mosquito. Sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue. Secretaría de Salud. Gobierno de México. En Nesa Radio, 28 años haciendo activismo radiofónico y comunitario. El tránsito y el clima en Nezahualcóyotl y sus alrededores. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ariel Loya y el día de hoy, jueves 29 de agosto, despertamos con un clima frío en el municipio de Nezahualcóyotl. Tenemos una temperatura actual de 23 grados y a lo largo del día se mantendrá en una máxima de 24 y mínima de 14 grados, con una humedad de tan solo el 77%. En más noticias del clima, el Servicio Meteorológico Nacional informó que se pronostica cielo nublado con probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Recuerda que en este noticiero siempre te recomendamos un buen outfit ante lluvia, como lo es un impermeable, botas, suéter, chamarra y un buen paraguas por si te agarra la lluvia en estos días. De igual manera, recuerda que hoy jueves 29 de agosto tenemos Hoy No Circula a vehículos con engomado verde, terminación 1 y 2, holograma 1 y 2, las cuales no circulan desde un horario de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Para el día de mañana, viernes 30 de agosto, no circulan los vehículos con engomado azul, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2. En las calles de Nezahualcóyotl nos informan que en la avenida Cuauhtémoc y Cuarta Avenida se registra un avance vehicular lento. En la avenida Bordo de Xochaca, Vía Express Tapo y Anillo Periférico, el tráfico es intenso gracias a las lluvias del día de ayer. En la avenida Pantitlán y López Mateos tenemos aglomeraciones de automóviles lentas. Recuerda que de igual manera tenemos ya un regreso a clases, maneja con precaución entre las calles. Yo soy Ariel Loya y nos sintonizamos el día de mañana para más tránsito y clima. El tránsito y el clima en Nezahualcóyotl y sus alrededores. Pues ya regresamos del corte de estación, siendo las 2:16. Vámonos con más información. Cine retrospectiva con información de Faro de Oriente. Este jueves 5 de septiembre a las 16 horas en Faro de Oriente, el cine retrospectiva te invita a ver la historia de Asfixia. Después de salir de la cárcel donde aprendió a cuidar a los enfermos, Alma, una mujer albina, decide recuperar algo mucho más importante que su propia libertad. Y para hacerlo, Alma se obliga a cuidar a Clemente, un hipocondríaco con un TOC, para evitar una muerte súbita. Por la noche, la relación entre ellos pasará de la sospecha y el miedo a la ternura y el amor. Esta fascinante historia te estará esperando en Calzada Ignacio Zaragoza sin número, en Fuentes de Zaragoza, en la Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. XHNEZ 97.3 FM. Y bien, ya tenemos nuestra primer llamada con Salvador Cañas con sus recomendaciones de música, cine y televisión, pero antes nos vamos a ir a un audio que nos tiene preparado. Trees begin to hold us still. Living rooms won't heal themselves. Streets flood with your love. Cars flowing down like mud. Some barely underground. He's so soft it sounds like
Pues ya tenemos en la línea a Salvador Cañas con sus recomendaciones de música, cine y televisión, con su tema disco nuevo El Lado Negro y retrospectiva Lars von Trier. Muy buenas tardes, Salvador, adelante. ¿Qué tal, Fernando? Y saludo a quien hace posible este noticiero y a quien nos escucha. Miren, escuchamos un breve fragmento de una pieza que se llama I Wish You Could Be Here, una pieza que está dedicada pues a la amistad y a la memoria de un amigo de este artista que se llama Roberto Carlos Nash, conocido con su nombre artístico como El Lado Negro. Me parece que uno de los músicos estadounidenses con sangre latina más interesantes de lo que va de este siglo, y lleva más o menos trabajando 15 años y está presentando su más reciente producción que se llama Phasor, 2024, y que está distribuido por es ya toda una leyenda de los sellos independientes europeos, por la 4AD. Está siendo distribuido este último material de El Lado Negro, y habría que resaltar que su trabajo está pues como en cuatro líneas de las venas musicales. A veces puede estar haciendo piezas en el folk, a veces con electrónica, siempre experimentando y obviamente siempre resaltando pues su influencia latina, lo que trae en la sangre, y por supuesto pues en su identidad histórica como persona, y se ve reflejado obviamente en las letras, que es algo interesante. Él escribe y canta tanto en español como en inglés, y a mí yo lo definiría que El Lado Negro es como una especie de avant pop político, que no deberían de perdérselo. Si no lo conocían, pues podrían acercarse a esta última producción de El Lado Negro, que se llama Phasor, de 2024. Esa sería la primera recomendación del día de hoy. La segunda es respecto al cine. Hoy se estrena en salas del circuito cultural y en algunas, no solo en la Ciudad de México, sino también en algunas partes de la República. Ya saben, Cineteca Nacional, Cine Tonalá, Casa del Cine, entre otros espacios. El documental más reciente de la mexicana Tatiana Hueso, a quien se le recuerda por Tempestad o por Noches de Fuego, y esta es su pieza más reciente. Habría que estar muy pendientes porque está nominada a varios Arieles para la edición de este 2024, que ya justamente en los próximos días se va a saber a qué estatuilla se va a ser acreedora Tatiana Hueso. Y me parece que tiene varios aspectos interesantes esta pieza, que se centra de una manera muy interesante en la vida cotidiana de este poblado del Eco, alejado del bullicio del progreso y de las ciudades, una zona montañosa, y donde centra la mirada en tres familias y sobre todo en lo que hacen, dicen y cómo actúan y ven el mundo las niñas, las adolescentes y las mujeres de esta comunidad del Eco. También me parece que pues es un ejercicio audiovisualmente hablando, con un rigor pues muy interesante, que habla ya del trabajo que lleva haciendo Tatiana Hueso desde hace varios años. Es una composición de planos, del diseño sonoro, donde se escucha y se siente la lluvia, el sonido que hacen los animales de campo, los insectos, y también lo que hablan de forma cotidiana las adolescentes y mujeres en esta comunidad. También habría que hablar de que en estas pláticas cotidianas se abordan pues cuestiones de género, donde hay por supuesto quienes están dispuestas a seguir reproduciendo esta forma de vida, y hay quienes están dispuestas a no hacerlo y querer rebelarse contra esta imposición. Y me parece que es una pieza paisajista, intimista, muy interesante. Ojalá la puedan ver. La verdad es que vale mucho la pena que vean este documental más reciente, Tatiana Hueso. Y por último, la invitación es que todavía quedan más de 15 días para la retrospectiva que está en Cineteca Nacional del cineasta danés Lars von Trier, un cineasta muy interesante. La retrospectiva
se hace llamar de la genialidad a la controversia. Es uno de los cineastas que se ha parado en Cannes a hacer planteamientos críticos a propósito de esta estructura vertical del cine internacional, y sin embargo pues también ha recibido la Palma de Oro en el año 2000 con la pieza Bailando en la Oscuridad, donde actúa Björk, y bueno, dentro de esta retrospectiva se proyectarán El Anticristo, obviamente Bailando en la Oscuridad, Dogville, Melancolía, entre otras, y habría que hablar que el trabajo de Lars von Trier es uno de esos que puede ser incómodo, de esos que incluso se podrían pensar que son de mal gusto, pero sobre todo que pone en la mesa, en la pantalla, reflexiones y análisis sobre la vida de las personas en situaciones extremas, sobre pues que pensemos qué haríamos en el caso de estar en el caso de las historias narrativas que nos presenta Lars von Trier. Esa sería la última recomendación del día de hoy. Mañana los espero en Ligarte Radio a las 5 para que platiquemos con Paula Herrera Martínez, que es la directora de Danzariega, que se presentan el 1 de septiembre allá en el Teatro de la Ciudad. Pues muchas gracias, Salvador, por tus recomendaciones, y nos escuchamos el día de mañana, como bien lo mencionas, a las 5 de la tarde en Ligarte Radio. Claro que sí, cuídense mucho, hasta luego. Gracias, Salvador. XHNEZ 97.3 FM. Y para continuar con más información, Picnic and Soul, por redacción de Nesa Radio, la Alcaldía Iztapalapa te invita este sábado 7 de septiembre en punto de las 13 horas, es decir, a la 1 de la tarde, al Festival Itinerante Barrio Latino Picnic and Soul, para disfrutar de una tarde llena de bazar, talleres y música completamente en vivo, donde estará Renata Brunet, Mafia and Soul, Utopics Jacks Band, Asak DJs, Sonido Monstruo y Lidl Band. Te esperamos en Utopía Olini, ubicado en Avenida Telecomunicaciones, Colonia Chinampac de Juárez, en la Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. En más información, la Casa de Bernarda Alba, por la información de Nesa Radio, Prisma Teatro te invita al día de hoy, jueves 29 de agosto, en punto de las 5:45 de la tarde, a la obra de teatro La Casa de Bernarda Alba, que se llevará a cabo en el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, en la Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl. Después tendrán otra participación el día de mañana, viernes 30 de agosto, a las 16:45 horas, en el Instituto Musical Gabriel Ruiz, ubicado en calle Feria de las Flores número 111, en la Colonia Benito Juárez, en Nezahualcóyotl. En esta obra de teatro descubrirás las emociones en duelo, los 1000 deseos reprimidos, la guerra entre cuatro paredes y una historia de mujeres. XHNEZ 97.3 FM. Y ya tenemos en la línea a Félix Hernández con su reporte diario de noticias. Muy buenas tardes, Félix, adelante. Gracias, colega. Buenas tardes. Un saludo al auditorio del 97.3 FM. Darte a conocer que el día de hoy, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, visitó la zona de emergencia en Chalco, hizo un recorrido acompañada de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y del alcalde de Chalco, Miguel Gutiérrez Morales. Supervisaron trabajos de limpieza y desasolve, ya que, bueno, pues todavía continúa esta emergencia. Prácticamente son 16 calles las que se encuentran anegadas, ha estado lloviendo, no tan intensamente, por lo que de alguna manera pues les ha permitido continuar con la limpieza en la zona de emergencia. Anunció que este día se lleva a cabo el censo de las familias damnificadas para conocer el estado en que se encuentran sus viviendas y también conocer cuánto es lo que se les va a apoyar en cuanto a mobiliario y electrodomésticos. Hay que destacar que el Ayuntamiento de Chalco hace unos días pues aprobó a través de Cabildo la cantidad de 18.5 millones de pesos para apoyar a las familias damnificadas de Chalco. Es un recurso propio, dice el presidente municipal Miguel Gutiérrez Morales, quien señaló que se va a comprar con este dinero una lavadora, un refrigerador, artículos de limpieza para cada una de las familias damnificadas. También en el municipio de Chalco, lamentablemente, pues anoche y parte de la madrugada se desbordó el canal de aguas negras de Toquipan y también pues afectó viviendas
que se encuentran ubicadas a unos metros prácticamente en las márgenes de este canal de Aguas Negras. Soquipa se encuentra ubicado este canal en el poblado de San Mateo Miraflores, y bueno, también arrastró vehículos, prácticamente fueron 2 vehículos, unidades particulares que se fueron al canal de Aguas Negras. Los vecinos sacaron estas unidades por sus propios medios y bueno, pues comenzaron a limpiar sus casas. Afortunadamente, pues ya bajó la inundación en esta parte, pero el paso del caudal dejó toneladas de basura a las orillas. Esto significa que bueno, pues hay que desasolvar toda esta parte del canal de Aguas Negras de Tezoquipan. Así las cosas en Chalco, pues prácticamente las lluvias no les han dado tregua, pero continuamos al pendiente de la información sobre esta problemática que se está viviendo en la zona de emergencia en el municipio de Chalco, colega. Muchas gracias, Félix, por la información, y nos escuchamos el día de mañana con más noticias. Por supuesto, estaremos al pendiente. Un fuerte abrazo, hasta luego. Gracias. XHNEZ 97.3 FM. Y ahora, para continuar con información en el ámbito social, protestas en Congreso de Aguascalientes ante iniciativa regresiva de aborto. Con información de CIMAC Noticias, el Congreso de Aguascalientes amenaza con echar para atrás los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, cuyo objetivo es reducir las semanas para ejercer el derecho a la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas. Las colectivas en defensa de los derechos humanos de las mujeres ya se han dado cita con pancartas y acuerpándose entre sí para evitar que pase esta iniciativa, y se sostiene que todo lo que está sucediendo en Aguascalientes no es más que la resistencia de la clase política conservadora, sobre todo de quienes siempre se han opuesto a los derechos de las mujeres, particularmente los derechos reproductivos. Se ha manifestado de forma expresa una serie de preocupaciones entre las mujeres en Aguascalientes, y es que aunque parece apuntar a que esta acción política puede dar la sorpresa y avanzar, la realidad es que el escenario pinta complejo para las y los legisladores. En otra información, la Feria del Tamal y el Pozole, donde podrán disfrutar de amplia oferta gastronómica. Con información de la prensa, ya huele a septiembre, y para celebrar las fiestas patrias te presentamos un lugar en la Ciudad de México donde podrás disfrutar de varias comidas bien mexicanas. La Alcaldía Iztacalco será la sede donde podrás probar un buen plato de pozole con su maíz bien cocido en sus diferentes presentaciones, verde, blanco o rojo, y por si no es suficiente el antojo, también habrá venta de tamales de muchos sabores, desde los clásicos como son el verde y el de mole, hasta más exóticos como los de chile morita y otros más gourmet como los de zarzamora con queso. La cita es en la explanada de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Avenida T, esquina Río Churubusco, en la colonia Gabriel Ramos Millán, desde el día de hoy, jueves 29 de agosto, hasta el día de mañana, viernes 30 de agosto, de las 9 a las 5 de la tarde. Además, como parte del festival, se presentarán en el lugar las 3 grandes en concierto, Tania Libertad, Guadalupe Pineda y Eugenia León, donde interpretarán sus grandes éxitos para todos sus fanáticos. Y en más información, se recuperan niveles de las presas del Cutzamala. Con información de la jornada, las presas del sistema Cutzamala, que abastece de agua parte del Estado de México y la Ciudad de México, están casi al 40% de su capacidad, de acuerdo con el director de la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, Germán Martínez Santoyo. Esto significa que se están recuperando luego de que, derivado de la sequía, estuvieron a menos del 20%, por debajo de los niveles registrados en los últimos 25 años. Aunado a esto, el funcionario destacó que en Nuevo León las presas están al 100% de su capacidad respecto a la situación del Valle de México, y se destacó que nunca señaló que fuera a llegar el día cero. La presa El Bosque en Zitácuaro, Michoacán, que estuvo abasteciendo al sistema Cutzamala durante el periodo más crítico de esta, recuperando, y por último la presa del Valle de Bravo y la Villa Victoria, ambas en el Estado de México, se recuperan de forma moderada. La Conagua estimó que será 1.7 millones de toneladas de alimentos los que se producirán en el país, y con esto 4 nuevos distritos de riego. Pues con esta información nos vamos a un corte de estación y regresamos. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión.
una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Con tu INE participas todos los días. Por eso, si aún no has ido por ella, ya puedes recogerla en el módulo donde la solicitaste. También puedes tramitarla por primera vez, renovarla o actualizarla. Ubica tu módulo y acude a realizar el trámite con tu acta de nacimiento original, comprobante de domicilio reciente y una identificación con fotografía vigente. Es rápido y fácil. Consulta los requisitos y, si deseas, agenda una cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Yo con mi INE participo. INE. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Economía y finanzas en México. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ariel Loya y el día de hoy comenzamos con las noticias de economía y finanzas en México. Y comenzamos porque el peso roza las 20 unidades ante el dólar. Se prenden las alarmas para el peso mexicano, pues el tipo de cambio está cerca de cruzar hacia los 20 pesos ante el dólar este jueves. Pues el tipo de cambio está en 1.25%, siendo esto las 19.89 unidades, 25 centavos más con respecto al cierre del 28 de agosto. Organismos empresariales, calificadoras como Fitch Ratings y las embajadas de Estados Unidos y Canadá en México han advertido que la iniciativa puede dañar la economía de México y frenar las inversiones en el país para el sexenio de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que arranca en poco menos de un mes. Y siguiendo con más información, rentar y compartir techo. Así acceden a la vivienda jóvenes millennials y generación Z. Los altos precios de la vivienda y las complicaciones para acceder a un crédito hipotecario han empujado a los jóvenes a encontrar nuevas formas de acceder a un hogar. De acuerdo con especialistas, las condiciones económicas y sociales de esta población han marcado una inclinación por los inmuebles en el alquiler o el co-living, que es un modelo residencial comunitario, o roomies, como es mejor conocido. Proyectos que están ganando popularidad debido a su capacidad de proporcionar un estilo de vida flexible y económico, especialmente atractivo para jóvenes profesionales que buscan equilibrar sus necesidades personales y laborales. Esto debido a la brecha creciente entre el aumento de los precios de la vivienda y el estancamiento de los salarios. Esto ha hecho que el alquiler sea una alternativa cada vez más atractiva. Y con esto terminamos las noticias de economía y finanzas en México. Yo soy Ariel Loya y nos sintonizamos el día de mañana para más información. Economía y finanzas en México. XHNEZ 97.3 FM. Pues ya tenemos en la línea al doctor Emiliano Carrillo Carrasco, que es doctor en Derecho, miembro del Consejo Consultivo de la Organización Mundial de Abogados en el Estado de México y articulista de la columna Péndulo Político con sus temas de política el día de hoy. Adelante, doctor Emiliano. Bueno, pues buenas tardes, Fernando. Bueno, pues el dios Tlaloc en el Valle de México no deja de castigar a las regiones de Amecameca, Chalco, Valle de Chalco, Texcoco. Bueno, pues ayer te comentaba que estuvimos en el estado de Puebla, donde tuvimos una asesoría con la gente de Izúcar de Matamoros y Jolalpa, de la zona mixteca de allá del estado de Puebla. Lo interesante es que pues de regreso esas lluvias, esas contingencias, pues accidentes al pésimo estado que se encuentran las carreteras. Pues hoy no podemos decirle echarle la culpa a las lluvias, que por las lluvias hicieron esos baches, esos canales de agua y esos, en otras palabras, unos hoyos enormes donde ha habido tragedias materiales. Lo importante es que no hay tragedias humanas, simplemente materiales, pero bueno, ya estamos en Texcoco, ya estamos en buena situación, y lo material pues ya veremos cómo lo vamos preparando. Bueno, pues el tema hoy es que el día de ayer determinó el Tribunal Federal Electoral en cuanto 4 votos a favor, 1 en contra, la situación del tema que duró muchas semanas en boga, la sobrerepresentación,
y sobre todo la línea que se manejó desde el Consejo del Instituto Nacional Electoral con Guadalupe Taide, se confirma una serie de situaciones. Bueno, pues el costo político, el costo social y económico, pues tendrá sus repercusiones, pero eso dependerá de los partidos políticos que simplemente simularon, pactaron y acordaron, y simplemente esa ciudadanía con la esperanza de poder establecer, y con los que tienen un poquito de conceptualización democrática, el peligro de acumular el poder en una sola persona, un gobierno autocrático. Hoy tenemos una constitución erosionada con un proceso avasallador. Ya habíamos comentado la semana pasada que se van a abrogar o sumar o fusionar las 7 órganos autónomos, o principalmente el de Instituto Nacional de Transparencia, y entre otras. Lo cierto es que ahí está la línea de poder. El poder judicial lo están desvertebrando, pero hay situaciones de argumentación jurídica constitucional que en su momento serán aplicadas. Bueno, pero ahorita vemos que todos felices, todos contentos, tanto ya recibieron sus constancias nuestros paisanos del Estado de México, el doctor Higinio Martínez Miranda y su grupo, que recibió su constancia como senador de la República del Estado de México, que pertenece a la quinta suscripción. Debemos recordar que la quinta suscripción es el Estado de México con mayor número de votos, Michoacán, el Estado de Colima y el Estado de Querétaro. Bueno, pues ahí está la situación. Va a dar muchos curules, muchos espacios políticos. Lo cierto es que ya van a controlar el país, van a tener un control absoluto y podrán publicar o expedir leyes en cuanto ellos determinen qué líneas de gobernabilidad van a llevar para nuestro país, que somos más de 130 millones de habitantes. Vamos a esperar. Lo cierto que ese desfasamiento de los dirigentes nacionales del PAN y del PRI, ya lo decimos del PRD, que pues no alcanzó el 3% de la votación emitida, de esos más de 60 millones de electores, de los cuales el 40% de los ciudadanos no votaron. Bueno, ahí está la mayoría que ha dado la voluntad política y la interpretación, que fue una línea del gobierno a través del Poder Ejecutivo y a través de la Secretaría de Gobernación, como se hacía en las décadas de los 80s y 90s, y todo ese proceso democrático que se fue llevando a través de muchas décadas. Pues ahí está hoy el partido en el poder, por segunda vez, a la presidencia de la República, Morena. Bueno, pues ahí está, esa es la situación. Ahora esa política la conllevan a una serie de situaciones de confrontaciones, y sobre todo que no termine esa polarización ciudadana, política y económica. Habrá gente que será beneficiado con este esquema de gobierno, y lo hemos visto que los bloques de la iniciativa privada o simplemente están unos con el presidente, están en contra, pueden ser los medios de comunicación, de empresarios, inversionistas. Gracias a las remesas que recibimos de millones de mexicanos en Estados Unidos, pues ahí se llevan y ayudando a sus familiares con $200, $300 y que les mandan cada mes. Bueno, esa es la situación que se está viviendo. Vamos a ver hoy que la toma la presidenta electa de la presidencia de la República, que viene del mismo grupo y que hoy se denomina 4T, que realmente es el partido en el poder, que es Morena. Así es, esa es la situación que se está viviendo. Claudia Sheinbaum tiene una gran agenda nacional, la gran agenda de poder crear una unidad, una solidaridad en torno a sus proyectos. Habrá desacuerdos como cualquier persona, pero que debe haber un consenso, o si no habrá una política autoritaria en este sentido por el Congreso que hoy se presenta, que tendrían más de 370 diputados federales con los de representación proporcional.
La propuesta inicial que se confirmó era que Morena tendría 108 diputados con partidos de coalición, que es el PT y el Verde Ecologista, y la oposición solamente tendría 92. Bueno, pues ahí está la diferencia en cuanto al valor del voto de un partido a otro, o simplemente la voluntad de decir, bueno, vamos a hacer esto con ese poder que tiene el Poder Ejecutivo, y que hoy está el poder, ese órgano autónomo, el Instituto Nacional Electoral, simplemente fue un medio para confirmar el proyecto que ellos manejan en su visión de Morena, y que simplemente el costo lo iremos viendo a través del tiempo. Inclusive el despertar ciudadano se dio. Lo que no se dio el despertar ciudadano es los partidos políticos, que simplemente fueron a su algoritmo y se acomodaron en las diputaciones plurinominales, y bien, todavía les sirvió, porque las cúpulas de poder que antes eran morenistas, priistas, petistas, simplemente están en el poder, en la misma situación, y simplemente cohabitan, o solamente es una forma de mitosis para poder ir cohabitando y ir sobreviviendo a un esquema. Pero el esquema democrático se va a ir transformando a través de estas políticas que pueda implementar a nivel nacional el nuevo gobierno, que tomará protesta el próximo mes, en principios de octubre, si no me equivoco, y dirán de cuáles son las líneas de acción y sobre todo las respuestas del Tratado de Libre Comercio y situaciones económicas, y ver en qué forma se van a manejar esa situación financiera del Estado mexicano, y sobre todo cómo se van a ir viendo y cómo se van a ir articulando los órganos autónomos que sean en situaciones que representan mucho dinero. Como el Banco de México, tenemos una reserva de más de 235,000 millones de pesos, y desapareciendo la autonomía del Banco de México, pues podrán hacer lo que ellos les competa, pero el costo pues va a ser muy alto. Inflación, devaluación, y pues no debemos olvidar que estamos inmersos a problemas climáticos, como lo mencioné al principio, pero también estamos en problemas de educación, problemas de inseguridad, problemas de situación laborales, y lo hemos reiterado muchas veces que nuestra economía, y sobre todo en el Valle de México, que es el 70% del electorado, pues vive del ambulantaje o de la informalidad, hablándolo en términos técnicos, pero que no hay una política en materia económica para ir fomentando la inversión pública, más bien la inversión privada, para fomentar una serie de mecanismos y que puedan generar pues bienestar y calidad de vida de los habitantes del Valle de México. Pero eso dependerá también del gobierno del Estado de México, que también tendrá 54 diputados de total de los 75, y la oposición simplemente representará 21 diputados. Bueno, pues ahí está Movimiento Ciudadano, que esa política mediática del FOFO ha permitido tener que hoy Movimiento Ciudadano tenga 4 diputados locales, pero que simplemente la casa que nunca hicieron nada, con ejemplo el liderazgo de Juan Cepeda con Juana Bonilla, simplemente se quieren apoderar por el erario y los prerrogativas que puede tener ese partido político. Pero eso lo tendrán que resolver los partidos políticos, tanto del PAN, del PRI y del PRD, porque todavía sí sobrevivía, todavía va a tener su registro local, pero no nacional. Es lamentable que nuestro esquema democrático, a través de los sistemas de los partidos políticos, estemos viviendo esta situación de incertidumbre, no hay certeza, no hay seguridad, sobre todo a los ciudadanos del país, y bueno, vemos las balcanizaciones de violencia, de narcotráfico, y esto pues conlleva a una serie que hemos reiterado y que sería la segunda palabra, la polarización social, política y económica. Así es, doctor. Bueno, en parte importante también es mejorar la percepción pública sobre esta imparcialidad y efectividad del Poder Ejecutivo Judicial y las propuestas también que ya ha mencionado para fortalecer la independencia y evitar la influencia indebida de los poderes o actores externos. Pues sí, eso estaba en la función, te digo, a través del mandato, porque nosotros les damos un mandato a nuestros servidores públicos, llámense presidente de la República, llámense gobernadora, llámense presidente municipal, diputado local, diputado federal, y tienen leyes y reglas, pero ellos se irán acomodando, pero lo cierto es que no podrán acomodar esas conductas
de poder en cuanto a través de las normas, que pueden ser normas que pueden ser legales pero no constitucionales. Entraríamos a un esquema de situaciones de argumentación jurídica y que simplemente por la ciudadanía lamentablemente votó por una nueva esperanza de la 4T, y esperemos que esa confianza, esa esperanza no sea claudicada con un desencanto, y sobre todo lo que tendría que hacer el gobierno a nivel nacional, como jefe de Estado, la sería Claudia, pues que nos diera por lo menos lo mínimo, que es la seguridad de tu integridad física, patrimonial y psicológica. Vamos a esperar que cómo van evolucionando los gobiernos. Ya no habrá pretexto de que los anteriores gobiernos simplemente ellos tienen un congreso mayoritario a nivel federal, tienen un congreso mayoritario a nivel local, tienen una senaduría que fue mayoritaria y que sería confirmar todo tipo de leyes, todo tipo de reformas y sobre todo de los recursos públicos que duraron por décadas para tener una estabilidad económica, simplemente tirarlo para proyectos que no son rentables, y que esa situación, pues eso va a depender mucho, y esto los ciudadanos vamos a estar atentos como ciudadanos, y finalmente, ya que no hicieron la tarea esos partidos de oposición, hay versiones de que la dirigencia nacional del PAN se entregó y que hizo la simulación y que solamente el instrumento Xochitl Gálvez nada más fue ese instrumento para confirmar. Unos dicen en versión que hubo fraude electoral, hubo fraude del Estado. Lo cierto que esa argumentación, y el Tribunal Federal Electoral argumentó cómo se utilizaron los recursos públicos que están fundamentados en el artículo 134, y que hubo una serie de maquinaciones, inducciones, pero eso ya a toro pasado. Hoy es hoy, y ¿qué vamos a hacer los mexiquenses? ¿Qué vamos a hacer los ciudadanos del país? Que somos más de 130 millones, con zonas vulnerables como de pobreza, de marginación. Ahí está el estado de Hidalgo, el estado de Guerrero, de Chiapas, Oaxaca, donde son zonas marginadas, se pueden llamarlo así, y de que nosotros en la capital, que cohabitamos con la Ciudad de México, pues vemos un panorama diferente. Pero cuando nos trasladamos y vemos esa situación de pobreza y de situaciones de una política asistencialista, pues no nos conlleva a simplemente a una mejor calidad de vida, pero a tener un pueblo maniatado, a un sector, a un segmento social, y eso no permite que el país despunte como una verdadera potencia en materia política, en materia económica. Pero eso dependerá de los gobiernos, dependerá del gobierno, y dependerá cómo la ciudadanía se va aglutinando y se va dando, y esto creo que va a ser un fenómeno territorial. Llámese el Estado de México, el Estado de Hidalgo, el Estado de Veracruz, el Estado de Chiapas, el Estado de Puebla, pero esto va a ser local, y entonces vendrán esas voces de poder. ¿Por qué? Porque cada entidad tiene sus tipologías o sus características propias que les van a permitir esas lesiones que les puede causar en forma positiva o forma negativa los gobiernos que entran, ¿no? El Estado de México será gobernado por 28 gobernadores de extracción morenista, que simplemente, y también habrá oposición en los municipios, y ahí ya tendrá que haberse una articulación, y que los partidos del PRI y el PAN tendrán que aprender a ser un partido de oposición, como fue su inicio el PRD. Lamentablemente este esquema pues no ha funcionado, tiene sus deficiencias, una erosión democrática, pero eso no nos quita seguir en la visión de qué queremos y qué Estado queremos en el Estado de México. Así es. Muchas gracias por su participación, doctor Emiliano. Nos escuchamos en una próxima emisión con más temas de política. Muchas gracias, Fer, y ahí estamos a la orden, y sobre todo cuidarse de la inseguridad y de las contingencias habitales, ya que aquí se llevaron mi ídolo, el Tlaloc, y pues sí, la lluvia no nos deja de estar castigando, sobre todo en la zona de ustedes, desde Nezahualcóyotl, Chalco, Amecameca, Valle de Chalco. Bueno, ahí está la situación. Así es. Gracias, doctor. Buenas tardes y buen día. XHNEZ 97.3 FM.
Y ahora, para continuar con más información en el ámbito de salud, controlar el azúcar en la sangre mejora tu bienestar. Con información del Universal, el control de los picos de azúcar en sangre es un aspecto fundamental para mantener el bienestar. Este enfoque no solo beneficia a las personas con diabetes, sino a todos aquellos que buscan evitar problemas de salud relacionados con fluctuaciones en los niveles de glucosa, como la obesidad, la fatiga crónica y enfermedades cardíacas. Un simple pero efectivo hábito que debes integrar en tu dieta diaria es el consumo de vinagre de arroz. Este vinagre se produce a partir de la fermentación del arroz. Durante este proceso, los azúcares naturales del arroz se transforman en alcohol y luego, mediante la acción de bacterias, en ácido acético. Este compuesto es clave para reducir los picos de glucosa después de comer, además de regular los niveles de glucosa. El vinagre de arroz ofrece otros beneficios para la salud, como mejorar la digestión, actúa como antimicrobiano, provee antioxidantes que combaten el daño celular y fortalece el sistema inmunológico, así como mejora la observación del hierro de los alimentos vegetales. En más información, así quedaron los representantes en los estados para el programa IMSS, con información de Excelsior. El proceso de profesionalización para designar a los titulares de los órganos de operación administrativa desconcentrada, la OAD, es el inicio de una amplia transformación que da transparencia a la selección de los representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social del IMSS en las entidades federativas. El director de Operación y Evaluación señaló que, derivado del primer concurso de oposición que se llevó a cabo en 2019, los OAD del IMSS quedaron integrados por 17 mujeres y 18 hombres, de los cuales 12 fueron médicas, 17 médicos, 5 enfermeras y un enfermero, todos con amplia experiencia dentro del instituto y en cuyas trayectorias hay años de experiencia acumulada. El director de Operación y Evaluación del IMSS recordó que el proceso de selección consta de 4 etapas. La primera es una evaluación documental del perfil a partir de los criterios y de los requisitos que establece cada convocatoria. El número 2 es un examen que incluye un ensayo sobre una situación específica dentro de su trayectoria profesional. La 3 es una entrevista. Y la última y cuarta es un examen psicométrico que analiza temas de estabilidad emocional, disposición hacia el trabajo y de compromiso con la institución. En más información, aumentan infecciones respiratorias en época invernal. Con información de la jornada, aunque la frecuencia de las infecciones respiratorias se ha incrementado en la época invernal, hasta el momento no hay algún indicador que sugiera alarma, aunque sí es necesario establecer medidas de precaución, indicó el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM. En un comunicado, el organismo señaló que ha monitoreado el comportamiento de las enfermedades respiratorias en la temporada invernal en México y encontró un aumento ya esperado para estas fechas, subrayando la importancia de adoptar medidas preventivas generales a fin de evitar contagios y proteger a las personas más vulnerables. Entre ellas se recomienda el uso de cubrebocas al estar con otras personas y en reuniones en espacios cerrados donde no hay una adecuada ventilación. Si hay malestar que sugiere infecciones respiratorias, se recomienda permanecer en casa y extremar precauciones. De igual forma, el organismo universitario llamó a no automedicarse en caso de pertenecer al sector de personas mayores de 60 años, tener comorbilidades o enfermedades predisponentes, embarazo o ser personal de salud. Se sugiere tener dosis de refuerzo de cualquiera de las vacunas disponibles contra la influencia y el COVID-19. XHNEZ 97.3 FM. Y bien, ya tenemos en la línea Mario Antonio Núñez con su breviario de noticias. Adelante, Mario. Hola Fernando, buenas tardes al auditorio de Mesa Radio 97.3, comentarles el día de hoy en este breviario de noticias que pues el gobierno de Naucalpan, encabezado por Angélica Moya, ha sido criticado por favorecer a desarrolladores inmobiliarios a través de cambios de uso de suelo, así como una cascada de permisos de construcción durante su gestión iniciada en enero de 2022 y se han modificado
de alguna forma diversas áreas del municipio, transformando zonas industriales y áreas verdes en espacios para desarrollos habitacionales. Y comentar que el diputado Max Correa Hernández, presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Estado de México, advirtió sobre de alguna forma los meses de Hidalgo, así lo denomina, refiriéndose al incremento de autorizaciones ilegales inmobiliarias antes de concluir el mandato de Angélica Moya el próximo 31 de diciembre. Correa Hernández alertó que estas decisiones podrían agravar la crítica escasez de agua en el municipio y sobrepoblar de alguna forma zonas que no están preparadas para recibir a más habitantes. Uno de los casos más problemáticos y emblemáticos ya en esta semana que se dio a conocer en el aval que la administración de Moya de alguna forma otorgó a la empresa Forten Capital para desarrollar el proyecto Tierra Lago en el cerro, más bien en la zona conocida como el Cerrito, una de las últimas áreas verdes de Lomas Verdes. Y bueno, ese proyecto contempla la construcción de 3 torres con más de 1,000 viviendas y asimismo centros comerciales, generando preocupación entre los habitantes de la zona y además por el impacto ambiental y la falta de servicios básicos, principalmente pues el agua, que ya sabemos es un problema en todas las localidades en el Estado de México y en otras partes del interior del país. Y también comentar que durante una junta informativa, científicos del Instituto Político Nacional y ambientalistas del Consejo de la Cuenca de la Presa Madín presentaron un estudio, el estudio también denominado así Presa Madín, resultando de las descargas que de alguna forma pues son tratadas provenientes de fraccionamientos y colonias. Esta situación se ve agravada por el nulo funcionamiento de las plantas tratadoras, afectando la calidad del agua que abastece a municipios como Naucalpan, Tlanepantla y Atizapán. Y por otro lado mencionar que en Nezahualcóyotl del día de hoy, que el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo inauguró el 6º Congreso Internacional de Seguridad y Proximidad Social en la Universidad La Salle de la localidad. Esto pues ante los problemas que vive el Valle de México, entre ellos la inseguridad, considera Ciervil, se deben atender desde una visión metropolitana que tan solo en Nezahualcóyotl compartir el 60% de los límites territoriales con 4 alcaldías de la Ciudad de México, y en ese sentido coordinarse con el bien de la población, pues les debe llevar a colaborar a fin de detectar riesgos de forma oportuna. Por mencionar algunos partidos, algunos puntos, y mencionar que el alcalde priista ante Pablo Gómez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, asimismo Carlos Alberto Hernández Leiva, subsecretario de la Policía Estatal, en representación de Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de México, y de la gobernadora de la entidad mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, asimismo diputados y diputadas locales y electas. Mencionar que también representantes de policías municipales de diferentes entidades y localidades, vecinas y vecinos están participando en este foro. Y al respecto, el alcalde Rebollo aseguró que esta visión metropolitana la de compartir tanto la jefa del gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, como la gobernadora Delfina Gómez, porque es de alguna forma será menos complicado llevar a cabo este tipo de políticas públicas en el tiempo y forma que se lleguen a registrar. En este congreso que llegará el día de hoy y también el día de mañana, pues estarán presentándose diferentes representantes policíacos de diferentes localidades, así como también de otros países como Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos, Reino Unido, Israel, y bueno, también como de la Organización de las Naciones Unidas. Así que este Congreso de Seguridad pues resultará sumamente atractivo y también fructífero en materia de seguridad, y bueno, pues en especial al municipio de Nezahualcóyotl. Y bueno, pues hasta aquí esta brevedad de noticias, como siempre agradeciendo el favor de su atención. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Mario Antonio, por esta brevedad de noticias. Nos escuchamos el día de mañana con más información. Bueno, que sí, estamos aquí pendientes. Muy buenas tardes a todos. Hasta luego.
Hasta luego. XHNEZ 97.3 FM. Y pues con esta información llegamos al final de este noticiero, pero antes vámonos con unos saluditos que nos dejaron aquí en redes sociales. Federico Alejandro dice saludos a todos, bienvenidos a la información desde Nesa. Licharelli dice excelente noticiero, saludos. Salvador Cañas, nos escuchamos en unos minutos, que ya lo tuvimos al aire. Jorge Flores dice saludos. Miguel Arima dice saludos amigos, gracias por la información, estaré atento a toda la información del día de hoy. Aldo Joab dice saludos en cabina, estar atentos. Ariel Loya dice saludos al compañero Fercho con tan buenas noticias. Juana Guerrero Martínez dice saludos, como siempre atenta del 97.3 Noticias. Joandy Negrete nos manda unos aplausos. Y Federico Alejandro dice gracias a Fernando Malfabón, que hoy encabeza el equipo del 97.3. Pues agradecerle a la directora y licenciada Rocío Román Fernández, así como al licenciado Federico Alejandro Reyes Figueroa por darnos la confianza, y de igual manera a nuestros compañeros que nos apoyan en controles técnicos y en la producción, a Ariel Loya. También les recordamos que nos pueden ver y seguir por medio de nuestras páginas oficiales de Nesa Radio 97.3 FM, como lo es YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, y asimismo se les agradecería mucho que hicieran donaciones en nuestra página de Facebook con la opción de donar estrellitas. Recuerden que 99 estrellitas equivalen a 20 pesos mexicanos, siendo esta una donación bastante modesta. Mi nombre es Fernando Malfabón y nos escuchamos en una próxima emisión. Efeméride del día de hoy. Día Mundial del Videojuego, 29 de agosto. Cada 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Videojuego o Día del Gamer, una celebración que surgió en 2008 por parte de las principales revistas especializadas en videojuegos del mercado. Hasta hace 2 años, los amantes de los videojuegos eran considerados unos freaks, pero en la actualidad, rara es la casa que no tiene al menos una consola de una de las 3 grandes marcas más legendarias del mundo, como lo es una Nintendo, una PlayStation o un Xbox. Los videojuegos se han convertido en una forma de vida y ahora con las tecnologías móviles, el mercado de los videojuegos se ha expandido aún más. Día Mundial del Videojuego, 29 de agosto. Efeméride del día de hoy. XHNEZ 97.3 FM. Neuróticos Anónimos hace jóvenes, adolescentes y adultos. La neurosis es una enfermedad que no respeta sexo, posición económica ni edad. Es progresiva y puede ser mortal si no se somete a tratamiento. A todas aquellas personas que padecen de ira, ansiedad, temor, angustia, insomnio, celos, remordimientos, depresión y a quienes incluso han pensado en quitarse la vida, búscanos 55 55 12 37 74.